la salvación eterna, es decir, usted y yo somos salvos cuando recibimos a Cristo. En el instante mismo que nosotros le recibimos en nuestra vida, pues la salvación, esa salvación eterna, viene a nosotros, y la actitud de Dios para con nosotros, hermanos, es que ha traído en nosotros un cuidado, un respaldo en nuestra vida y una gran bendición abundante. ¿Cuánto dicen amén a esto? Pero también Dios espera algo de nosotros, hermano. Dios espera que nosotros, como sus hijos, tengamos al menos unas características especiales que nos identifiquen. Sabemos que algo que nos caracteriza a los hijos de Dios es la obediencia, ¿a poco no? Somos obedientes al Señor, y también espera el Señor un compromiso de parte de nosotros para su vida. Es decir, que nuestra vida esté comprometida con Él. Y esta vida, hermano, que nosotros tengamos de compromiso y de obediencia, pues van a definir realmente lo que nosotros somos para Jesús, lo que nosotros somos para Cristo. Lo que nos dice el texto, ahí sí va conmigo nuevamente, dice el Señor que nosotros tenemos al menos 3 características según este texto. La primera es que somos sacerdotes. La segunda dice que somos embajadores. Y por tercero dice que somos siervos del Señor. Y ser escogido por Dios es un privilegio, hermano, porque designa que hemos sido seleccionados por Dios, es decir, Dios mismo nos seleccionó. Tal vez tú pienses que es que a mí mi vecino fue el que me predicó, es que yo tuve un problema y a raíz de ese problema yo me acerqué al Evangelio, es que alguien me habló de este lugar y por eso es que yo asistí a este lugar. La realidad es que Dios nos ha seleccionado cuidadosamente para prestar un servicio en su obra, para recibir ese privilegio, hermano, muy especial, ese privilegio de colaborar para su obra. Por eso, hermano, nosotros somos llamados, somos escogidos por el Señor, pero con ese llamado tenemos responsabilidades. A ver, diga conmigo, responsabilidades. Y una de las responsabilidades que tenemos es que somos llamados a un sacerdocio santo. Miren, en la antigüedad, en la época del Antiguo Testamento, el sacerdocio se llevaba por familias. Solamente la familia de Leví, solamente la familia escogida, eran los únicos que servían en el templo. Ellos tenían una característica especial, el hecho de ser descendientes de la familia de David o de la casa de Leví, y aparte tenían que estar consagrados al templo, es decir, ellos no trabajaban, ellos no labraban la tierra, ellos no se dedicaban al ganado, ellos no hacían otra cosa más que consagrarse al servicio de la casa del Señor. Un sacerdote servía en la casa del Señor, ya sea como maestro, porque ellos enseñaban la palabra de Dios a toda la gente, ya sea como levita, en el sentido de que eran los que servían, lavaban los trastes, mantenían limpias las cosas, tenían en óptimas condiciones el templo, facilitaban todo lo que se iba a utilizar en los sacrificios y demás. En sí tenían una labor muy consagrada. Y qué privilegio que Dios te ha escogido para tener una labor consagrada. Tienes una labor como sacerdote. Mejor aún, hermano, los sacerdotes, a pesar de que trabajaban dentro del templo y para el templo, ellos no podían acceder al lugar santísimo del templo. Si acaso y le tocaba servir en esa ocasión al sacerdote en cuestión, entraban al lugar santo donde estaban los panes de la proposición, donde estaba el candelabro, donde estaban los utensilios que se utilizaban en los sacrificios y en las ceremonias que se utilizaban ahí dentro del templo. Pero el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde dice la palabra del Señor que moraba la presencia de Dios, no cualquiera podía entrar. De hecho, un sacerdote tenía un lema en la parte de enfrente de su sombrero, de su gorro, que dice santidad a Jehová. Y es decir, ellos tenían que estar puros en todo sentido, libres de pecado, libres de cualquier cosa,
Porque una vez al año un sacerdote tenía que entrar y servir dentro del lugar santísimo, el cual si él no estaba en santidad, pues caía fulminado ahí. No soportaba la presencia de Dios por estar en pecado o por tener alguna falta, y era que moría. Ahora, ¿cómo sacaban a ese sacerdote de allí? Porque si entraba otro y estaba igual, que no estaba muy puro, pues igual iba a morir. Bueno, los sacerdotes solucionaron eso. Se ataban una cuerda en la cintura y le ponían unas campanillas al fondo de su túnica, de manera que si estaban sonando las campanillas es que andaba caminando. Pero si las campanitas no se escuchaban más, había la posibilidad de que murieran. Entonces ya los tenían que sacar con una cuerda y los tenían que arrastrar hasta sacarlos de la presencia de Dios. Pero qué privilegio tenemos ahora nosotros, que nos podemos presentar a sí mismos ante el trono de la gracia, sin necesidad, hermanos, de llevar a cabo ningún ritual, según lo que dice Hebreos 10, 19 y 22. Nos acercamos cara a cara al Señor, es decir, tenemos esa opción como sacerdotes, por eso nos dice el Señor allí, somos linaje escogido, como sacerdotes nos podemos acercar como si fuésemos nosotros ese sacerdote que entraba al lugar santísimo. Ahora podemos estar cara a cara con el Señor, con sinceridad, teniendo la seguridad de que Él nos escucha y que Él nunca nos va a rechazar. No va a haber rechazo de parte del Señor. Podemos estar en su presencia, hermanos, como sacerdotes. Por eso hay una gran responsabilidad también. Porque si al antiguo sacerdote, al sacerdote del Antiguo Testamento, se le requería santidad, Dios demanda de nosotros también santidad. De hecho, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Una consagración quiere decir que vivamos, hermanos, cara a cara con Él. Que estemos todo el tiempo como sacerdotes que se consagran en escucharle, como sacerdotes que se consagran a descubrir la voluntad de Dios a través de la Biblia, a través del estudio, a través de estar en su presencia. Fíjese qué importante es estar en la presencia de Dios, que esto nos va a evitar, por ejemplo, el desánimo en nuestra vida, el desaliento, el decir, híjole, otra vez hay que cantar, otra vez hay que alzar las manos, otra vez hay que orar, otra vez hay que ayunar, otra vez hay que hacer esto. Hay gente que se cansa, pero se cansa porque no se consagra al Señor. La falta de consagración hace falta o potencializa el desaliento. Y lo que produce en la persona que no se consagra es esa falta de amor por las cosas del Señor. No le gustan, se aburre. Me decía mi hija hace rato, dice papá, dice ahora que vayamos a Puebla, porque dice que quiere ir a Puebla. Dice papá, ahora que vayamos a Puebla, dice, me voy a llevar unos juguetes para irlos jugando en el camino. Digo, ¿y para qué quieres juguetes? Dice, es que me aburro. Digo, ¿cómo crees? Sí, dice, me aburro de que veo puros árboles, puro las nubes, dice, y me aburro, mejor me voy a poner a jugar. Le digo, fíjate que cuando yo era niño y me tocaba viajar, aunque sea cerquita aquí a Yautepec, a Cuernavaca, algún lugar cerca, digo, yo disfrutaba. Yo iba pegado en el vidrio, viendo todo, viendo los paisajes, aunque fueran puros árboles, ahora ya hay otras cosas, ¿verdad? Ahora ve puras casas uno, pero antes era casi puros árboles, veía los ríos, los puentes, a ver la gente que estaba ahí, digo, yo iba emocionado. Digo, ¿cómo me dices tú que te aburres? Dice, sí, es que me aburro. Pues mira, hermano, hay gente que se aburre de las cosas de Dios. Hay gente que pasa el tiempo y dice, otra vez el pastor, otra vez hay que hacer esto, y otra vez hay que hacer lo otro. Pero Dios quiere que vivamos como sacerdotes, consagrados, hermanos, que no vayamos a esa tendencia de buscar el mundo, de buscar cosas que nos vayan a desalentar de las cosas del Señor. Bien lo decía nuestra escuela dominical de la semana pasada. No dejar que los espinos, ¿verdad?, tapen la sombra o llenen de sombra la luz del sol y entonces la plantita muera.
El vivir consagrados como sacerdotes va a ser que con ayuda de la oración nos acerquemos más y más al Señor, y todas estas actitudes moldeen nuestro pensar y nuestro carácter. Que realmente seamos personas que inspiren, que esperemos concentrados y confiados en la respuesta del Señor. No hay nada más triste que escuchar a un cristiano que desalienta a otro cristiano, que lejos de animarlo, le dice, no, tú debes de esperar esto y eso, y puras cosas malas. Digo, parece que van escribiendo, haciendo una lista de todo lo malo y es lo único que comparten. Pero el verdadero sacerdote, aquel que ha sido llamado por el Señor, inspira a los demás, es una fuente de inspiración. La gente dice, oye, yo quisiera estar en medio de la dificultad como el hermano fulano, que siempre está alegre, que siempre está contento, que a pesar de que tiene dificultades está alegre y haciendo buenas obras, confiando siempre en Dios, buscando siempre a Dios, invirtiendo su tiempo en las cosas del Señor. Y eso, hermanos, va a añadir beneficios a nuestra vida. Cuando estamos consagrados, cumplimos las cosas del Señor, cumplimos su palabra cuando dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La consagración va a hacer que lo demás se añada, esos beneficios que de repente andamos buscando, lleguen, hermanos, sin necesidad de buscarlos vehementemente, sin necesidad de afanarse en algo por conseguir algo. Y dejar las cosas del Señor. Cuando tú te consagras, estás buscando la obra de Dios y los beneficios te van a seguir, a ti te van a perseguir los beneficios, te van a andar buscando los beneficios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no solamente hemos sido llamados, hermanos, a ser sacerdotes, sino también hemos sido llamados a ser embajadores del Señor. Mire, por ejemplo, en las cuestiones seculares, un embajador es una persona que es enviada por un país a otro país para establecer relaciones con otras naciones. Es el punto de contacto, pues, con otras naciones, a fin de preservar acuerdos de paz, o intentar conseguir la paz, o acuerdos económicos, conseguir acuerdos económicos. Esa es la misión del embajador. Por ejemplo, aquí en México tenemos embajadores en otros países. Y esas personas que están ahí en esos países son el contacto de ese país con nuestro país. Por medio de él se hacen contactos, se hacen acuerdos y demás. Bueno, eso en las cuestiones seculares, pero en las cuestiones espirituales, Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de ser embajadores del Señor. A ver, diga conmigo, yo soy embajador del Señor. Soy embajador del Señor. ¿Y qué acuerdos podemos nosotros tener para con los demás? No vamos a hacer acuerdos comerciales, ¿verdad? No vamos a hacer acuerdos de paz o de cese a la guerra o algo por el estilo. Dios nos ha mandado un ministerio especial como embajadores del Señor, y es el ministerio de la reconciliación, según lo que dice la segunda carta a los Corintios. Dice así, lea conmigo si quiere acompañarme. Segunda de Corintios, capítulo número 5. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, a ver, vaya conmigo, nueva criatura es. ¿Sale? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que usted tiene, hermano. Si usted andaba preocupado por pensar, oye, ¿en qué me va a usar el Señor? Oye, yo quisiera consagrarme para que el Señor me use. Oye, yo quiero desarrollar un ministerio. ¿Sabe cuál es el ministerio que tenemos? El ministerio de la reconciliación. Y sigue diciendo el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso le digo que es triste cuando una persona que se dice cristiana
lejos de llevar buenas nuevas a los demás, les da malos mensajes. Les da motivo suficiente para que se desanimen, o para que decaigan, o para que tiren la toalla, como dicen en el argot boxístico, ¿no? Cuando ya se rinden. No, el Señor nos encargó a nosotros, diga conmigo, nos encargó la palabra de la reconciliación. Por eso somos sus embajadores. Estamos nosotros con ese ministerio, hermano. Sigue diciendo el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. A ver, diga conmigo, soy embajador en nombre de Cristo. Soy embajador en nombre de Cristo. Sigue diciendo la palabra del Señor, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué? Reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje de la reconciliación, el ministerio que Dios nos ha dado, el ministerio de la reconciliación. Y sin duda, hermanos, tenemos un encargo hacia los que no tienen a Cristo. Hacia ellos es el encargo. Dios dice, oye, tú me sirves como embajador, te voy a enviar para que lleves el mensaje de la reconciliación. Ese es tu ministerio, ese es tu trabajo. Lleva el mensaje de la reconciliación. Lleva luz a aquellos que viven en la oscuridad. Lleva el mensaje de esperanza en Dios. Por eso el Señor Jesucristo se preocupaba de cómo iba a enviar a esas personas. No nos iba a enviar nada más porque sí, hermano. Vaya conmigo, capítulo número 1 del libro de los Hechos, versículo 8 dice, pero recibiréis poder. Diga conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser embajador de Cristo requiere tener el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder. Sin el poder del Espíritu Santo no pudiéramos tener el ministerio de la reconciliación, hermano. Porque sin el ministerio de la reconciliación, sin el poder del Espíritu Santo, mucha gente se calla, se avergüenza de ser cristiano. Le da miedo. Los jóvenes en la escuela prefieren andar escuchando la música del mundo, haciendo lo que sus compañeros de escuela hacen. ¿Por qué? Porque les da vergüenza ser cristianos. Porque muchos dicen, ay, es que se van a burlar de mí. Le falta el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo no avergüenza. El Espíritu Santo hace que nosotros hablemos con denuedo. ¿Qué es el denuedo? La facilidad de palabra. Yo se lo he dicho muchas veces, yo era tartamudo, hermano. Me costaba hablar en público. Si a mí me decían en la escuela, oye, te toca exponer, no, hombre, se me venía el cielo encima. No podía hablar, me trababa, decía palabras unas por otras, me cuatrapeaba todo y se me iban las ideas. Sufría yo bastante. Pero el Señor fue moldeando eso. Hay que hablar, a ver, diga conmigo, hay que hablar. Porque nosotros tenemos un mensaje especial, el mensaje de la reconciliación, que es el mensaje del amor. Estamos en el famoso mes del amor, ¿no? Hay que dar el mensaje de amor. Dile al que está al lado, no calles. Habla y no temas. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Amén. Por eso nuestro encuentro diario con Dios como sacerdotes nos va a alimentar esa confianza, nos va a alimentar esa eficacia como embajadores. Si no estamos consagrados, si no hay ese alimento diario con Dios, no podríamos nosotros cumplir con la misión de ser embajadores. No podríamos cumplir con la misión de llevar el mensaje de la reconciliación a los demás. Y es nuestro principal objetivo, nuestra principal función como creyentes y como iglesia. El Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a todos. Predíquenle, al que se te atraviese, predícale. Y a los que se nos atraviesan a nosotros, pues es el de las tortillas, el de la combi, ¿verdad? Compañeros de la escuela, del trabajo, vecinos, clientes. Al que se te atraviese, predícale.
predícale a los proveedores, predícales el evangelio, a toda criatura, dice. Posteriormente elevó un poquito el Señor la vara, ¿verdad? El objetivo, un poquito más. Dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones. Y con el discipulado dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponga atención, dice, enseñándoles todas estas cosas que yo os he mandado. He aquí dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabe por qué el Señor nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días? Para que no haya desánimo, para que no pienses que estás trabajando solo, para que no pienses que eso no es para ti. No, eso es para los escogidos. Pues, ¿qué crees? El Señor te escogió. El Señor te escogió. Lea conmigo nuevamente ahí en el 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje, hermano. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Llamados, sí, pero con responsabilidades. Las responsabilidades de un sacerdote, las responsabilidades de un embajador y las responsabilidades de un servidor. Servir, hermanos, es el acto más noble que podemos hacer como seres humanos. Es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos hizo aquí en la tierra. Dice, yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. A servir. Y si alguno le decía a sus discípulos, si alguno quiere ser mayor allá en el reino de los cielos, tiene que ser el menor aquí. Tiene que ser servidor. No debe de sentirse así como la última coca del desierto, ¿eh? No se tiene que sentir muy ególatra ni nada por el estilo. No, somos servidores, servimos en las cosas del Señor. Y al ser salvos, recibimos los dones del Señor para ministrar en el servicio del Señor. ¿Dónde se hace ese servicio? En la iglesia. Ahí demuestra usted sus dones, sus talentos. Le voy a aconsejar que lea el capítulo 4 de la carta a los Efesios y se va a dar cuenta cómo dice ahí la palabra del Señor que todos nosotros somos parte de un solo cuerpo, uno, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y como miembros todos, cada uno tenemos un don diferente, pero que es complementario del otro. Cada uno de nosotros tenemos esos dones que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Por eso, cuando le dice el Señor Jesucristo que van a ir a predicar a todas las naciones, dice, pero primero van a recibir el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nos capacita para que nosotros podamos trabajar en equipo. Apenas le decía yo a mi esposa, yo batallé mucho con eso. Créanme que yo batallé mucho con eso. ¿Por qué? Porque crecí solo, hermano. ¿En qué sentido? En que mis dos hermanas mayores que yo, pues eran mayores y eran mujeres. Ellas estaban en sus asuntos. Luego, después de mí, era mi otra hermana, que ya falleció, y mis dos hermanos pequeños. Entonces, normalmente se juntaba mi hermana con mis dos hermanos pequeños, y ellos andaban en su edad, pues, en su generación, en sus temas, y yo no encajaba mucho ahí porque yo era ya mayor. Y luego con mis hermanas mayores yo también ya no encajaba mucho con ellas porque ellas ya eran, ya pensaban más como adultos, ya estaban más en otros asuntos, y yo crecí solo. Y como crecí solo, usted sabe parte de mi historia, pues aprendí a darle solución a las cosas solo. Cualquier problema que yo tenía, yo le tenía que dar solución solo. Cuando yo salgo también de la casa materna, cuando voy a otra ciudad, yo me tengo que valer solo allí. No tengo un amigo, un compañero, un compadre, un familiar, un papá que me esté guiando. Yo tengo que valerme solo. Entonces eso me hizo muy independiente, demasiado independiente.
Así que me costaba trabajo trabajar, valga la redundancia, en equipo. Yo sentía que rendía más trabajando solo. Me costaba mucho trabajar en equipo. Cuando llego a los pies de Cristo, el Señor me dice, oye, ¿qué crees? Tienes que trabajar en equipo, porque eres parte de un cuerpo. No eres tú solito, somos todos. Y tú tienes un don, un talento especial que Dios ha puesto en ti, pero es para trabajar en equipo. Y al principio me costó, sí, porque Dios fue moldeando mi carácter. Dios fue moldeando mi manera de pensar y ahora empecé a pensar como Él, de decir, somos un equipo. Ahora diga conmigo, somos un equipo. Somos un equipo. Por eso el Espíritu Santo, hermano, te va a definir en qué área vas a trabajar. Dios te ha de dar los dones, los talentos especiales únicos para ti, únicos, exclusivos para ti, pero no para que te sientas superior a los demás, no, para que trabajes en la obra del Señor, para que cumplas con el llamado a servir en la iglesia del Señor, para que cumplas con el llamado de servir en la obra del Señor. Y los dones y talentos que Dios te dé han sido otorgados para fortalecer el cuerpo de Cristo. Por eso les decía que leyeran el capítulo número 4 de la carta a los Efesios. Estos dones han sido otorgados, hermanos, de manera que funcionen para todos, no de manera personal. Si Dios te ha dado un don de algo, ponlo al servicio de la obra del Señor. Hay gente que canta muy bonito, ¿no? Que están escuchando ahí al pastor que se le va al aire o de repente se atraviesan los gallos, ¿verdad? Cambia de tono y no sabe dónde entró y dónde sale. Hay gente que canta literalmente como los ángeles. Cantan muy bien. Pero ¿de qué serviría que canten muy bien si no lo hacen para Dios? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría que fueras muy bueno en algún área, en la computadora, en el teclado, no sé, donde Dios tenga? ¿De qué te serviría si no lo pones al servicio de Dios? ¿Qué provecho le sacaríamos a eso? ¿Qué provecho o qué cuenta le darías al Señor del don que te dio a ti? ¿Cómo pudieras decirle un día al Señor, Señor, gracias porque me diste una voz privilegiada y el Señor te pregunte, ¿y en qué lo ocupaste? Cantando corridos tumbados. Cantando música del mundo. Es importante, hermano, que nuestros dones sean utilizados para la fortaleza del cuerpo de Cristo. Es importante, porque tanto uno como los otros, hermanos, mostramos en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Lo que somos, lo mostramos, no, hay evidencias que no podemos ocultar. Lo que tú eres lo demuestras con tus acciones. Todo lo que tú eres. Si tú dices, no, sí soy sacerdote para Cristo y estoy consagrado, demuéstralo. Que haya evidencia. No que yo me siento así el embajador de Cristo. Órale pues, trabaja, evangeliza. Ya me estuvieras diciendo, pastor, dame más folletos porque tengo que repartir ahí en la escuela. Ya me estuvieras diciendo, oye, ¿cuándo vamos a ensayar? Porque yo quiero estar en el grupo de alabanza. Demuestra lo que ocupas, lo que quieres. No vivamos en una simulación, hermano. No vivamos en una apariencia solamente. Hay que poner los dones que Dios nos ha dado al servicio del Señor. Por eso somos nación santa, escogidos de Dios. Escogido, hermano. Bien pudo haber escogido a alguien más. A lo mejor más guapo. A lo mejor con los dientes más derechitos. A lo mejor que no tuviera canas o bigotón. A lo mejor hubiera escogido a alguien más, pero ¿sabes qué? Te escogió a ti. A ti te escogió. Con todos tus defectos. O con todas tus virtudes, como lo quieras ver. Pero el Señor te escogió. Él, no fui yo. No fue tu mamá, ni tu papá, ni nadie. Dios te escogió a ti. A ti te lo escogió. Créete eso, hermano. Di conmigo, Dios me escogió a mí. Y como tú
Ha escogido a muchos más para que unos a otros nos estimulemos en el amor de Dios, para las buenas obras, para el servicio en la obra del Señor. Dios te ha dado un lugar especial para servir y yo te pregunto, ¿ya estás en ese lugar? ¿Ya estás en el lugar que Dios quiere que estés? Si tú ya estás en el lugar que Dios quiere que estés, pues ya ni te muevas. Pero si no estás allí, pídele al Señor, conságrate, conságrate a Dios y pídele, Señor, ¿en qué lugar quieres que yo esté? Son preguntas que nos debemos hacer cada día, hermanos. ¿Qué puedo hacer hoy para estimular a mis hermanos? ¿Qué puedo hacer hoy para alentar y fortalecer a alguien que no tiene esperanza en Dios? ¿Qué puedo hacer hoy para que alguien más conozca del amor de Cristo? Son preguntas, hermanos, que nosotros debemos hacernos porque debemos obrar con decisión y perseverancia y no desistir en lo que somos. Somos hijos de Dios, ¿cuántos saben eso? Y como hijos, comportémonos como hijos, honremos a Dios como hijos y que Dios haga, hermano, por medio de su amor, lo que tenga que hacer, lo que Él quiera hacer. Tú no sabes si vas a hablarle a una persona que el día de mañana va a ser un predicador famoso del mundo. Y el que le habló fuiste tú. Tú no sabes si el día de mañana, por orar por alguien, esa persona se va a salvar y se va a convertir en un gran músico del Señor. No lo sabes. Lo único que nos toca es hacerlo. Hazlo. Hacerlo, hermano. Dios otorga su amor como una identidad para que nuestras acciones sean eficaces y fieles al anunciar la paz de Cristo, al anunciar el ministerio de la reconciliación. Últimamente, pues estamos en tiempos electorales y mucha gente habla de política, que si la izquierda, que si la derecha, y empiezan acciones muy tristes como la famosa guerra sucia, que lejos de hacer propuestas, nada más se ponen a tirarle al de enfrente. Y es que el de color fulano de tal es esto, y es que el del color fulano, y ahí se están tirando nada más entre ellos, y no hay propuestas. Uno dice, oye, dime pues propuestas, que cómo le vas a hacer, ¿no? Te quejas de que hay inseguridad, ajá, ¿y qué vas a hacer tú? Vas a llegar allí y ¿qué vas a hacer? Esas son las propuestas, no hay propuestas. Si no hay propuestas, pues no sabemos nada más porque estás bonito, pues. Pero fíjese que parte del mensaje que dan estas personas que están mucho tiempo en campaña o que están en campaña ahorita por tiempo de elecciones, muchos de los mensajes que dan son de desaliento. Precisamente por la famosa guerra sucia, todo les parece mal. Que si hay policía, porque hay policía. Que si no hay policía, porque no hay policía. Que si hay policía, pues es que debe ser la policía, pero no se debe de meter. Y que si no se mete, pues entonces ¿para qué está la policía? Nomás por decir un tema. Puede ser tema de educación, tema de salud, tema de cualquier tema. Pero pareciera que nada les gusta, nada les parece y nada proponen. Bueno, a diferencia de ellos, nosotros tenemos un mensaje de vida, un mensaje de paz, un mensaje que cambia el mundo, un mensaje de parte de Dios que si ese mensaje no se da bien como se debe de dar, no es eficaz en el propósito que Dios ha mandado. De ahí la necesidad imperante de que estemos consagrados para que ese mensaje se dé. Si fuésemos, digamos, de la política, a la política le llaman ideales. Una persona que tiene ideales está firme en sus ideales y no importa los tiempos que esté viviendo, esa persona va a permanecer firme en sus ideales. Yo te invito, hermano, a que lejos de que pienses como político, pienses como embajador de Cristo. Que tus ideales estén en el Señor. Que tu fe esté puesta en el Señor, que tu consagración sea para el Señor, para que tu mensaje, el día que lo des, sea un mensaje eficaz. No des doble mensaje o no des un mensaje equivocado. Sea eficaz. Para eso,
el Señor nos dota de dones y talentos. Y uno de los dones muy especial en este tema es el dominio propio. Domínate para que tu carácter no sea explosivo, para que no arranques y empieces a tirar patadas y gritan. Hay que moldearlo. Domínate. También eso te va a ayudar a comprender a los demás. Porque ya cuando estamos de este lado en el Señor, muchas veces podemos caer en la tentación de juzgar a los demás. Y el juzgar no es otro que condenar las acciones de las personas. Si fuera una persona alcohólica, va a decir, no, pues ese borracho se va a ir al infierno. Ya lo estás juzgando, ya lo estás mandando. Tú, ¿por qué no mejor le predicas y rescatas esa alma del alcoholismo? Predícale, pero predícale con el ejemplo. No vaya a ser que te agarren la movida. ¿Eh? Que de repente se encuentren ahí en la cantina o se encuentren ahí haciendo cosas indebidas. Y te diga, oye, pero si tú me hablabas que tenía que salir de acá. Que tú le estés diciendo, oye, el escuchar esa música no te conviene y de repente tú estás escuchando todo lo que das, hasta la cantas, ¿eh? Ahí estás con la patita. ¿Eh? Cante y cante. A lo mejor no dices nada, pero aquí, ¿eh? ¿Qué crees? El Señor conoce tus pensamientos. Bueno, yo te quiero invitar, hermano, a fortalecer tu fe. A que te sientas en ese privilegio del que el Señor te escogió, pero que asumas las responsabilidades que Dios te ha dado también como su hijo. Te quiero alentar a que nos acompañes a servirle al Señor. Sé parte de la obra del Señor. Sabemos que es nuestro deber confrontar al mundo con el pecado. Y la única manera de confrontar al mundo con el pecado es cuando nosotros somos congruentes con lo que somos o con lo que decimos ser. Los hechos dicen que hablan más que 1000 palabras. La paz de Cristo puede cambiar el mundo. Yo a veces me pregunto, ¿cuántos cristianos hay en la ciudad? ¿Usted sabe? Según el INEGI, hay más de 150,000 personas en la ciudad, viviendo en la ciudad. Aparte los que vienen a la ciudad, que muchos pueblos, como la ciudad de aquí, es un punto referente, es el centro de comercio y de muchas cosas. Muchos pueblos aledaños de Ayala, de Tepalcingo, de otros municipios vienen para acá. Entonces a esos 150,000 súmale los que vienen. De todos esos, ¿cuántos se dicen ser cristianos? Muchos. Yo me encuentro a cada rato, digo, no, yo soy cristiano. Y luego yo me pregunto, entonces, ¿por qué la ciudad no ha cambiado? ¿Por qué no se ve la diferencia? Tristemente, ¿sabe cuál es la respuesta? Porque la gente que se dice ser cristiana sigue actuando como la gente del mundo. Por eso, si hacemos la diferencia, si nos comportamos y hacemos la misión que el Señor nos ha dado, ¿cuánto tiempo cree que nos cueste o que nos tome que toda la gente se arrepiente y se salve? Hay una historia, y con esto voy a terminar. Hay una historia en la Biblia que habla de un profeta, que Dios le dijo, ve y predícale a esa ciudad, que se arrepientan, que si no se arrepienten, yo voy a venir con juicio, voy a destruir a todos y voy a destruir la ciudad. ¿Sabe de qué profeta estoy hablando? El profeta Jonás. Pero Jonás era judío, era hebreo, era descendiente de Abraham. Y la ciudad a la que le había mandado Dios a predicar era la ciudad de Nínive. Una ciudad extranjera, una ciudad pagana, que eran enemigos. Nínive era enemigo del pueblo de Israel. Y en cierta manera, el profeta dice, bueno, voy a matar 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? No voy a obedecer a Dios. Me voy a ir por otro lado, voy a hacer como que mis oídos no sirven, como que me dijeron y no me dijeron. Ya ve que luego te mandan a traer las tortillas y no haces caso, ¿verdad? Como si las palabras se fueron así. ¿Eh? Así le pasó al profeta también.
Le entró por aquí, le salió por acá. Y él dice, no, me voy a ir a otro lado. Agarró, compró su pasaje, dice, vámonos en barco. Se fue a otro lado, dice, pensando él, le decía yo, matar un pájaro de dos tiros, porque pensando él dice, bueno, no le predico a la ciudad, si no le predico no se va a salvar, ¿verdad? Y si no se salva, el mensaje que Dios le había dado era que iba a destruir esa ciudad. Entonces dice, bueno, si no les predico, no se salvan, los destruye Dios, ellos son nuestros enemigos y todos contentos. Lo que no pensó él, lo que no alcanzó a analizar él, era que él estaba fallando en la obediencia a Dios. No era quién le iba a predicar, ni cómo lo iba a predicar, ni por qué les iba a predicar, sino era que Dios mismo le dijo al profeta, ve y predícales, ve y háblales. Tampoco le dijo, ve, convéncelos. No, ve, háblales, que se arrepientan. Pero no obedeció el profeta, se fue. Se subió al barco y en medio del mar se arrecia una tormenta. Y los que iban adentro del barco dice, es que esta tormenta es inusual, es algo que no habíamos visto, es algo muy, muy feo, muy terrible. Seguramente alguien está haciendo algo en contra de los dioses. Ya ve que la gente da a creer en muchos dioses, ¿verdad? Y uno decía, no, pues yo estoy bien, y el otro, no, yo también estoy bien. Y el único que estaba dormido y no estaba inmutado, ¿quién cree que era? Jonás. Bien a gusto, dormido. El barco daba vueltas para allá y para acá. Yo he estado en el mar, hermano. Y se siente feo cuando hay tormenta. Porque le quieres bajar el interruptor y no puedes. Sigue en las olas y se siente feo. Saca uno hasta lo que comiste 3 días antes. Pues este hombre estaba como si nada. Hasta que dicen, oye tú, ¿por qué estás durmiendo? Estás muy sospechoso. Algo ocultas, algo a ver. Y todos le empezaron a decir, y entonces confiesa Jonás, ¿saben qué? Pues sí, Dios me dijo que hiciera algo y no lo hice, desobedecí. Dijeron, no, pues tú eres el culpable. Cuando ya se ve descubierto, dice, bueno, para que ya se calme todo esto, pues aviéntenme al mar. Y con eso se va a calmar la tormenta. Voy a morir. Se le hizo fácil, la salida fácil. Lo avientan al mar, al profeta. La tormenta cesó. Se calmó todo. Se han de haber dicho, sí, ahí va el culpable. Pero no acabó ahí el asunto. Vino un gran pez y se tragó al profeta. Y estuvo 3 días adentro del vientre del pez. Tiempo suficiente para meditar qué es lo que estaba haciendo. Tiempo suficiente para pensar qué es lo que estaba haciendo con el llamado que Dios le había dado. Tiempo suficiente para pensar que ahí se iba a terminar su vida. Y que tal vez hubiese estado mejor si hubiese obedecido. Y entonces empezó a clamar a Dios. Empezó a clamar a Dios. Y empezó a clamar a Dios. Y Dios no había terminado su trato con él. Ni había cambiado ahora sí que la misión que le había dado. El pez a los 3 días va y lo avienta en la playa, lo vomitó. Salió el profeta del pez. Y Dios le vuelve a decir, oye, tenemos trabajo que hacer. Ve, predica, te mandé a que predicaras. Yo no sé qué andabas haciendo por allá. Tuve que mandar a mi pez para que te trajera. Yo no sé qué andas haciendo, hermano, por otro lado. Deja que el Señor te traiga, vas a ver. Y entonces ahora sí el profeta se arma de valor, dice, voy a hacer y voy a cumplir lo que Dios me ha mandado hacer, y entonces va y llega a la ciudad. ¿Cuánto tiempo cree usted, hermano, que se tardó el profeta en predicarle a toda la ciudad? ¿Cuánto tiempo? Era una ciudad grande. ¿Sí han leído la historia de Jonás o no? ¿Menos de un mes? ¿Menos de una semana?
¿3 días? 3 días. 3 días. ¿Cuánto tiempo anduvo en el pez? En vez de estar ahí, no sé qué haciendo dentro del vientre del pez, hubiese estado predicando. 3 días. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, todas, dice, desde el rey hasta el esclavo, incluso los animales, todos se vistieron de cilicio, es decir, hicieron caso de las cosas del profeta, de las palabras del profeta, y se arrepintieron y la ciudad fue perdonada, hermano. Por eso yo le pregunto, ¿cuántos días nos ha de costar a nosotros predicarle a toda la ciudad? Pero ¿qué pasa? Compramos pasaje y andamos haciendo otras cosas, sin atender el llamado. Nosotros somos el linaje escogido, hermano. Nosotros. Dígale al que está al lado, eres linaje escogido. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no para que te pongan en una vitrina y te pongan veladoras, no. Ni para que te estén ahí alabando. Dice, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tenemos un llamado, predicar el evangelio todos. Para eso Dios te dio los dones y talentos que tienes. Utilízalos. No va a ser que venga el pez, ¿verdad?, y te trague. Es decir, aquí estamos en lo seco, ¿verdad?, dice Victoria. Aquí no viene el pez. Ajá. Seguramente. Hay que ser fieles al Señor, hermanos. Y lo demostramos siendo obedientes a Él. Si tú y yo somos obedientes, hermano, que se agarren las tinieblas. Por eso te invito a que consideres lo que acabamos de estudiar en este día, hermano. Ponte de pie y vamos a orar. Voy a invitar a que pasen aquí al frente.